los por qué son siempre imposibles de responder. La mente supone que, siempre que es posible preguntar por qué, se puede responder. Pero esta es una de las hipótesis falaces. Nunca se ha respondido ningún por qué, ni es posible hacerlo. La existencia es. No hay por qué respecto de ella. Si preguntas, si insistes, puedes crear una respuesta. Pero será una respuesta inventada, no será verdaderamente una respuesta. Preguntar por preguntar es básicamente absurdo. Los árboles son. No puedes preguntar por qué. El cielo es. No puedes preguntar por qué. La existencia existe, el río fluye, las nubes flotan. No puedes preguntar por qué. La mente pregunta por qué, lo sé. La mente es curiosa. Quiere saber el porqué de todo. Pero esta es una enfermedad de la mente, y es algo que no se puede satisfacer porque, si respondes a un por qué, surge otro inmediatamente. Cada respuesta no hace más que generar más preguntas. Y la mente no quedará satisfecha hasta que se te haya brindado la última respuesta. Y no puede haber última respuesta. Con última respuesta, quiero decir que ya no puedes seguir formulando más porqués. Pero no hay posibilidad alguna de llegar a tal situación. Sea lo que se dice, adquiere relevancia un porqué. Este ha sido todo el absurdo esfuerzo de las filosofías. ¿Por qué existe este mundo? Entonces, pensaron y crearon una teoría acerca de él, que Dios lo creó. ¿Pero por qué lo creó Dios? Entonces, nuevamente, más teorías, hasta finalmente llegará. ¿Por qué existe Dios? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esta característica de la mente de preguntar continuamente por qué. Así como las hojas crecen de los árboles, los porqués surgen de la mente. Cortas uno y crecen muchos más. Puedes acumular muchas respuestas, pero la respuesta no llegará. Y, si la respuesta no está allí, la mente continuará buscándola. Por eso, esto es lo primero que quiero decirte. No insistas demasiado con los porqués. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué ansiamos conocer la causa? ¿Por qué queremos profundizar en una cosa y llegar al fundamento mismo? ¿Por qué? Porque, si conoces todas las causas, si tienes cada respuesta acerca de una cosa, te has transformado en su amo. Entonces, puedes controlarla. Con lo cual, la cosa deja de ser un misterio, pierde su maravilla. La has conocido, has eliminado el misterio. Y la mente es asesina, aniquiladora, aniquila todo misterio. La mente siempre se siente cómoda con las cosas muertas. Con algo vivo, la mente se siente incómoda, porque no puede dominarlo por completo. Lo vivo está siempre allí, impredecible. No se puede fijar el futuro con algo vivo, y no sabes a dónde irá, hacia dónde llevará. Con algo muerto, todo es seguro y está preestablecido. Te sientes cómodo. No te preocupas por ello, estás seguro. Hay una profunda necesidad de la mente de tornar seguro todo, pues la mente tiene miedo de la vida. La mente crea la ciencia nada más que para aniquilar cualquier posibilidad de vida. La mente intenta encontrar explicaciones. Una vez que se encuentra una explicación, se disuelve el misterio. Preguntas por qué y te respondes. Entonces, la mente se siente cómoda. ¿Qué has logrado con ello? No has conseguido nada, has perdido algo, se ha perdido un misterio. El misterio te hace sentir incómodo porque es algo más grande que tú, algo que no puedes controlar, algo que no puedes usar como objeto. Algo que te abruma, que te subyuga, algo ante lo cual te sientes desnudo e impotente, algo ante lo cual simplemente disuelves. El misterio te da una sensación de muerte. Por eso tantas preguntas acerca de las causas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto es lo primero que hay que recordar. Pero no creas que estoy eludiendo tu pregunta. No la estoy eludiendo, te estoy comentando algo sobre la mente. ¿Por qué hace preguntas? Y, si puedes conservar la sensación de misterio, te voy a responder. Si se conserva la sensación de misterio, responder no es peligroso, puede ser útil. Así, cada respuesta te guía hacia un misterio más profundo. Así todo esto se vuelve cualitativamente diferente. Así, pides que no se te dé una explicación, porque aspiras a penetrar más profundamente en el misterio. Así, la curiosidad no es mental.
Así, se transforma en pregunta, una profunda pregunta del ser. ¿Percibes la diferencia? Si estás buscando una explicación, eso es malo, y yo seré el último en satisfacer esa demanda, ya que si lo hiciera me transformaría en tu enemigo, por tornar muertas las cosas que te rodean. Siempre que te hable, ten en cuenta esto. Cualquier cosa que yo diga no está destinada a aniquilar tu pregunta, no está destinada a darte explicaciones. No me interesa darte respuestas. Más bien al contrario, me interesa que te vuelvas más inquisidor, más agudo para con los misterios. Mis respuestas te llevarán a hacer preguntas más profundas, y llegará un momento en el cual todas las preguntas caerán, no porque hayas obtenido todas las respuestas, sino porque toda respuesta es vana. Y, entonces, el misterio será total, estará por todas partes, por dentro y por fuera. Entonces, serás parte de él, flotarás en él, tú también te habrás transformado en un ser misterioso, y solo entonces las puertas se abrirán. Ahora, puedo responder por qué estoy contigo y por qué tú estás aquí conmigo. En primer lugar, no solo aquí y en este momento estás conmigo. Lo has estado antes. La vida es tan intrincada como la corriente de un río. La dividimos en pasado, presente y futuro, pero es solo una división con fines utilitarios. La vida no puede dividirse. El flujo de la vida es simultáneo. El río Ganges en su naciente, el río Ganges que atraviesa el Himalaya, el río Ganges en las llanuras, el río Ganges desembocando en el océano, es uno solo. Es simultáneo. El nacimiento y el fin, el comienzo y el fin, no son dos cosas separadas. Es una corriente. No es el pasado y el futuro, es un presente eterno. Hay que comprender esto profundamente. Ya has estado conmigo. Estás conmigo. No es una cuestión pasada. Si puedes permanecer en silencio, si puedes dejar un poco de lado tu mente, si puedes volverte una nube blanca situada encima de una colina, sin pensar, sino solo estando, lo sentirás. Has estado conmigo, estás conmigo y estarás conmigo. Este estar conmigo no es una cuestión de tiempo. Alguien le preguntó a Jesús: ¿tú hablas de Abraham, cómo lo conoces? Porque hay una gran brecha de tiempo entre la época de Abraham y la de Jesús, miles de años. Y Jesús dio una respuesta muy misteriosa, la más misteriosa que Jesús hubiera pronunciado jamás. Dijo: antes de existir Abraham, yo existo. Antes de existir Abraham, yo existo. El tiempo se ha disuelto. La vida es un eterno presente. Siempre hemos estado aquí y ahora, siempre y por siempre. Diferentes configuraciones, diferentes formas, por supuesto, diferentes situaciones. Pero hemos estado siempre, siempre. Los individuos son ficciones. La vida no está dividida. No somos como islas, somos uno. Es necesario sentir esta unidad y, una vez que la sientes, el tiempo desaparece, el espacio deja de tener sentido. De repente, te ves arrancado tanto tiempo como del espacio. Entonces, existes. Simplemente existes. Alguien le preguntó a Buda: ¿quién eres? Y Buda dijo: no pertenezco a clase alguna. Simplemente existo. Existo, pero no pertenezco a clase alguna. En este preciso momento, puedes vislumbrarlo. Si no estás pensando, ¿quién eres? ¿Dónde está el tiempo? ¿Hay un pasado? ¿Y un futuro? Entonces, este momento se transforma en la eternidad. Todo el proceso del tiempo no es más que una hora prolongado. Todo el espacio no es más que un aquí extendido. Entonces, cuando me preguntas por qué estoy aquí, o por qué tú estás aquí, es porque es la única manera de existir. No podría estar en ninguna otra parte, así como tú no podrías estar en ningún otro lugar. Así es como nos hemos reunido. Tal vez no puedas verlo bien ahora. Para ti, los nexos no están tan claros, porque tu propio inconsciente no te resulta tan transparente, ya que no te conoces del todo. Te resulta conocida una décima parte de tu ser, las restantes 9 partes permanecen en la oscuridad. Eres como un bosque con un pequeño claro. Han cortado los árboles y se ha generado un pequeño espacio en el cual se puede vivir. Pero, más allá de este claro, está el bosque oscuro, cuyos límites no conoces. Y le tienes tanto miedo al bosque oscuro, y a los animales salvajes, que nunca sales de tu claro.
Pero este es solo una parte del bosque oscuro. Solo conoces una parte de tu ser. Te veo como tu oscuridad total, el bosque completo de ti. Y, una vez que percibo a un solo individuo en su totalidad, esto involucra a todos los individuos, pues ese bosque no está dividido. En esa oscuridad, los límites se unen, se fusionan y se hacen uno. Estás aquí. Si presto demasiada atención a un individuo, estoy concentrándome en mí mismo. Pero, aun haciéndolo, percibo permanentemente que tus límites se fusionan con los ajenos. Así que, para ciertos objetivos, puedo considerarte como un individuo, pero en realidad no es así. Cuando no estoy concentrado, simplemente te miro sin verte. Solo una mirada, después dejas de estar ahí. Tus límites se unen a los de todos los demás, y no solo con los contornos de hombres y de seres humanos. Con árboles, con rocas, con el cielo. Con todo. Los límites son ficciones. Por eso, los individuos son ficciones. Estoy aquí porque no podría estar en ningún otro lugar. Así es como la vida se me ha dado. Tú estás aquí porque no podrías estar en ninguna otra parte. Así es como se te ha dado la vida. Pero es difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque, cuando no puedes controlarla, la vida se torna más grande que tú. Si digo que estás aquí porque eres un gran buscador de la verdad, te sientes más tranquilo. Si estás aquí por ser un gran buscador de la verdad, el yo se siente satisfecho. Entonces, si quieres, puedes irte. Eres tú el que elige. Así, controlas ya vida, en vez de ser controlado por ella. Pero no digo eso. Digo que estás aquí porque la vida se te ha dado de esta manera. No podías haber elegido. No es tu elección. Aun si te vas, no sería tu opción. Nuevamente, sería el modo en que la vida se te da. Si optas por quedarte, eso tampoco es una elección. No es posible elegir, ya que solo se puede elegir con el yo. Cuando no se alimenta al yo, nos sentimos intranquilos, incómodos. Entonces, hay dos formas de estar en calma. Una es seguir alimentando al yo. La otra es simplemente dejarlo de lado. Y recuerda, la primera es una vía temporaria. Cuanto más alimentas al yo, tanto más demandará. Y esto no termina nunca. Así que te digo, la vida se ha dado de un modo tal que estoy aquí y tú estás aquí. Y se ha dado antes en muchas ocasiones, así como seguirá dándose de la misma forma. Si puedes darte cuenta de esto, de repente muchas más cosas se tornarán posibles. Si te das cuenta de esto, estarás más abierto, menos cerrado, más vulnerable, más receptivo. Entonces, no tendrás miedo. Y la vida podrá pasar por ti. Así, la vida se transforma en una simple brisa, y tú te conviertes en un cuarto vacío, y la vida viene y va. Y tú lo permites. El secreto es permitirlo. El secreto de todos los secretos. Por eso enfatizo, insisto en que no estás aquí por una elección de tu parte. Yo tampoco estoy aquí por una elección mía. En lo que a mí concierne, no puede haber elección alguna, porque no lo estoy. En lo que a ti concierne, puedes sostener la ilusión de que estás aquí debido a tu elección, pero eso no es un hecho. Y yo no voy a alimentar tu yo, pues hay que destruirlo. En eso consiste todo el esfuerzo. ¿Cómo destruirte? Porque, una vez que se diluyen tus límites, eres infinito. Esto puede ocurrir en este preciso instante. No hay barreras para ello, solo tu resistencia. Mucha gente viene y me pregunta, ¿hemos estado contigo antes? Si digo que sí, se sienten muy bien. Si digo que no, se sienten desalentados y deprimidos. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de ficciones. Estás aquí conmigo, esto no es tan importante. Has estado conmigo en el pasado, esto parece ser más relevante. Y te estás perdiendo este momento en el cual realmente puedes estar conmigo, ya que estar conmigo no es solo un fenómeno físico. Puedes sentarte a mi lado y aún no estar conmigo. Puedes pegarte a mí durante años y no estar conmigo ni por un momento, porque estar conmigo solo significa que no existes. Yo no existo y, si durante un momento tú tampoco estás allí, se producirá un encuentro, dos vacíos se unirán. Recuerda, solo dos vacíos pueden encontrarse, no hay otra fusión posible. Siempre que hay una unión, se trata de dos vacíos fusionándose.
El yo es muy sólido, demasiado sustancial para fusionarse. Entonces, puedes luchar, chocar, pero no puedes reunirte con otro. Puedes pensar que ese choque entre dos yoes es una reunión. Y es una especie de reunión. Se juntan, pero nunca están realmente juntos. Se encuentran y aún así no se encuentran. Se tocan uno al otro y aún así permanecen intactos. Tu vacío interior permanece como tierra virgen, no ha sido penetrado. Pero cuando el yo no está allí, cuando no sientes mucho yo, cuando no estás pensando para nada en ti, eso es lo que Buda llama anatta, no individualidad. Fue muy mal interpretado. En la India la gente hablaba de Atman, el sí mismo supremo. Todo el mundo buscaba el supremo sí mismo, la forma de transformarse en el sí mismo fundamental. Y entonces viene Buda y dice que no hay sí mismo que alcanzar y que es mejor la no individualidad. Su enseñanza no podía ser aceptada. Buda fue expulsado de su país. No se lo aceptaba en ninguna parte. Un Buda siempre es expulsado. A donde quiera que vaya, lo expulsarán, pues te golpea tan profundamente que no puedes tolerarlo. Dice que no existes. Cuando estás vacío, cuando no hay más que vacío, se produce el encuentro. Cualquiera que sea capaz de vaciarse se fusionará. Y esta es la única forma de hacerse uno con la existencia. Puedes llamarlo amor, puedes llamarlo devoción, puedes llamarlo meditación, o como más te guste. Tú estás aquí porque la vida se te ha dado así. Yo estoy aquí porque la vida se me ha dado así. Y recuerda, eres sabio, inteligente, calculador. Aun si fallas, lo harás con gran sabiduría. Lo racionalizarás. Dirás que no había nada que obtener. Cero encontrarás argumentos que oculten el hecho. Si estás alerta a esta posibilidad de fallar, entonces la fusión se hace posible de inmediato. Y digo de inmediato, porque no hay necesidad de posponerla. Y esto es importante, que la vida se haya desarrollado de tal manera que tú estés aquí. Millones de personas están allí y la vida no se les ha dado de esta manera. Eres afortunado, pero no hagas de esto alimento para el yo porque, si tu yo saca algo de esto y se hace más fuerte, habrás desperdiciado esa suerte. Tienes suerte, pero sigue siendo una posibilidad abierta. Puedes acceder a ella, o dejaría pasar. Y esto es raro por varias razones. Primero, es difícil sentirse atraído hacia una persona que está vacía. Es muy difícil, porque el vacío no constituye una fuerza tan magnética. Te sientes atraído hacia un hombre que tiene algo. ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia un hombre que tiene algo? Porque tenemos deseos. También nosotros queremos tener algo. Te sientes atraído hacia un político que tiene poder porque aspiras al poder, es el poder lo que te atrae. Entonces, cualquiera que lo tenga se transforma en ídolo, en héroe. Te sientes atraído hacia una persona que tiene fabulosas riquezas. Como tú eres pobre, desde adentro persigues las riquezas. Entonces, cualquiera sea el que las posea se torna ideal. Pero ¿por qué debería uno sentirse atraído hacia alguien que no tiene nada? Esto es ser afortunado, una rara posibilidad. A veces, la vida transcurre en forma tal que te sientes atraído hacia alguien que no tiene nada, que está vacío. No vas a obtener nada de él. Tienes todo para perder con él. Es una apuesta. Es decir que eres un apostador, por eso estás aquí. Y, si no lo apuestas todo, habrás de perder, pues esta apuesta no puede ser parcial, no se aceptan apuestas parciales. Esa no es la regla de este juego. Entonces, no te detengas, apuesta todo lo que tienes. Es peligroso y riesgoso. Por eso digo que es raro sentirse atraído hacia Jesús. Muy pocos lo sienten. ¿Conoces la historia de Jesús? Solo 12 se sintieron atraídos. Los 12 apóstoles. Y gente común, algún pescador, algún leñador, algún granjero, sin rasgos llamativos, simplemente, gente común. ¿Por qué estas personas se sienten atraídas hacia Jesús? Ser común es una característica poco frecuente, pues quienes no son comunes van tras una ilusión de yo, riquezas, poder, estatus. Un granjero, un pescador, un leñador, personas insignificantes, absolutamente comunes, que no buscan conseguir nada. Ellos se sienten atraídos hacia Jesús. Es raro ser común.
Ser absolutamente común es algo realmente extraordinario. Se dice que los maestros Zen afirman continuamente: vuélvete común y serás extraordinario. Todo ser común trata de ser extraordinario. Esto es lo común. Sigue siendo ordinario. Esto implica no aspirar a nada, no buscar ningún logro, verdaderamente no estar orientado hacia ninguna meta. Solo vivir momento a momento, navegando. A eso me refería cuando hablaba de andar a la deriva como una nube blanca. Tu estar aquí también es excepcional por otras razones. Porque la mente humana siempre le teme a la muerte. Se apega a la vida, hay allí una sed de vida. Aún en la miseria, se apega a la vida, un temor profundo a la muerte. Y, cuando una persona viene a mí, en realidad está acercándose a la muerte, a la disolución. Seré un abismo para ella, un abismo sin fondo en el cual habrá de caer, y caer, y caer. Y no llegará a ningún lado. Si me miras profundamente, te sentirás mareado. Si clavas la mirada en mis ojos, verás el abismo, y el temor se apoderará de ti, y el caer, y caer. Solo piensa en la hoja que cae al abismo. Y el abismo es infinito, no tiene fondo, así que no puede llegar a ningún lado. Solo puede desaparecer. Cayendo, 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 desaparecerá. El viaje religioso comienza, pero nunca termina. Vienes a mí, caes en mí, desapareces, nunca llegas a ninguna parte. Pero en esa desaparición radica el encanto. Jamás se ha conocido otro encanto, no hay allí ningún otro encanto. El encanto de la desaparición total. Tal como una gota de rocío desaparece en la mañana cuando sale el sol, o tal como en la noche brilla una lámpara de barro, viene un viento y la llama se apaga y aparece la oscuridad. La llama ha desaparecido y no puedes encontrarla por ninguna parte. Del mismo modo desapareces tú. Es raro buscar el suicidio. Esto es el suicidio real. Puedes matar el cuerpo en cualquier parte, pero no puedes matar el sí mismo en cualquier parte. Por eso, estás listo para el suicidio final, la aniquilación del sí mismo. Pero no tornes explicaciones todas estas cosas. No lo son. Siempre me opongo a las explicaciones. Si todo esto se te vuelve más misterioso, si todo esto se te torna más vago, cuanto más, mejor. Si tu mente se obnubila y no sabes qué es cada cosa, ese es el mejor estado. Maestro, como a todas las nubes, a las nubes blancas las dirige el viento. ¿Cuál es la dirección actual del viento? ¿Hay potencialidades especiales en esta era? A las nubes blancas no las dirige el viento. El fenómeno de la dirección existe solo cuando hay resistencia. Si una nube blanca quiere desplazarse hacia el este y el viento sopla hacia el oeste, hay dirección, pues se produce una resistencia. Pero, si la nube no avanza hacia ningún lado, si le da lo mismo ir al este o al oeste, no hay resistencia. Si no existe una voluntad en la nube, el viento no puede dirigirla. Únicamente puedes dirigir cuando alguien no está dispuesto a flotar, a relajarse y dejarse llevar. Pero el fenómeno de la nube tiene el sentido mismo del dejarse ir. Si el viento señala al este, la nube ya está dispuesta, ya se pone en movimiento hacia el este. Ni siquiera tuvo la mera idea de no hacerlo, tampoco se le ocurrió negarse. Si la nube estaba volando hacia el oeste y el viento comienza a soplar hacia el este, la nube se desplaza hacia el este. El viento no la está dirigiendo, solo se necesita una dirección cuando hay oposición. La gente viene y me pide que la dirija, yo sé a qué se refieren. Me pide que la guíe, yo sé a qué se refieren. No están preparados. Si no fuera así, ¿qué necesidad tendrían de ser dirigidos y guiados? Alcanza que estés aquí conmigo, y todo sucederá. El viento sopla hacia el este y comienzas a dejarte llevar hacia el este. Pero pides ser guiado, demandas ser dirigido. Estás diciendo que te opones. Te niegas, sientes un rechazo, lucharás. Y, si no hay voluntad de parte de la nube, ¿cómo podrías establecer una diferencia entre lo que es la nube y lo que es el viento? Solo existe un corte si hay una voluntad. Recuerda esto, que debe transformarse en tu esclarecimiento fundamental. El límite entre tú y yo existe a raíz de tu voluntad. Tú estás allí, dominado por una voluntad. Entonces llego yo y se produce un conflicto. Una nube carece de voluntad. Por lo tanto, ¿dónde está el límite?
¿Dónde termina la nube y empieza el viento? La nube y el viento son una sola cosa. La nube forma parte del viento, y el viento forma parte de la nube. El fenómeno es uno solo, indivisible. Y el viento sigue soplando en todas direcciones. Entonces, el problema no es elegir la dirección, sino cómo transformarse en la nube. El viento sigue soplando en todas direcciones. Se mueve, cambia. Siempre está corriendo de una punta a la otra. En realidad, no hay dirección, no hay mapa. Todo está sin explorar. No hay nadie que lo guíe y le diga, ahora ve hacia el este, ahora, hacia el oeste. Toda la existencia lo agita. Es una existencia agitada, dueña de todas las direcciones. Y, cuando digo todas las direcciones, quiero decir tanto las buenas como las malas, tanto las morales como las inmorales. Cuando digo todas las direcciones, quiero decir todas. El viento sopla en todas las direcciones. Esto siempre ha sido así. Entonces, recuerda, no ha existido jamás una época específicamente religiosa ni antirreligiosa. No puede haberla. La gente piensa así porque esto también le aporta ilusiones yoicas. En la India, la gente cree que, en los viejos tiempos, en las épocas antiguas, hubo una era religiosa sobre la tierra, y que ahora todo se ha corrompido, y esta sería la era más oscura. Esto carece totalmente de sentido. Ninguna época es religiosa, ninguna época es antirreligiosa. La religiosidad no tiene nada que ver con el tiempo, sino con las características de la mente. Entonces, no se trata de que si la nube se dirige hacia el este será religiosa, y si se dirige al oeste será antirreligiosa. No. Si la nube no tiene una voluntad, será religiosa, vaya a donde vaya. Y, si la nube tiene una voluntad, entonces, vaya a donde vaya, será irreligiosa. Y hay ambos tipos de nubes. Unas pocas que carecen de voluntad, millones que tienen sus voluntades, sus proyecciones, sus deseos y sus ideas. Estas últimas luchan contra el viento. Cuanto más pelean, más angustia se genera. Y la lucha no conduce a ningún lado, porque no se puede hacer nada. Luches o no, el viento soplará hacia el este y tendrás que desplazarte hacia el este. Solo puedes conservar la idea de haber luchado y ser un gran luchador. Quien lo comprende, deja de pelear. Ni siquiera intenta nadar, se limita a seguir la corriente. Esta misma corriente que utiliza como vehículo, se hace uno con ella y se mueve con ella. A esto llamo entrega, que corresponde a lo que las antiguas escrituras mencionaban como la actitud del devoto. Entregado, no existes. Entonces, irás a donde el viento te conduzca. Careces de voluntad propia. Esto siempre ha sido así. En el pasado, había Budas, nubes blancas que flotaban. En el presente, hay Budas, nubes blancas que flotan. En el pasado, había locas nubes negras llenas de voluntad, deseo, futuro. También hoy están allí. Si tienes voluntad y deseo, eres una nube negra, pesada. Si no tienes voluntad, ni deseo, eres una nube blanca, sin peso. Y ambas posibilidades están siempre abiertas. Depende de ti si permites o no dejarse llevar. No pienses en el tiempo y en la época. El tiempo y la época no tienen importancia. No obligan a nadie a convertirse en Buda, ni impiden que nadie se convierta en Buda. El tiempo y la época no tienen importancia. Permítete estar vacío y esta será la edad dorada. Déjate estar demasiado lleno de deseos y esta será la edad más oscura que sea posible, la Kali Yuga. Creas tu propio tiempo y tu época a tu alrededor. Vives en tu propio tiempo y en tu propia época. Recuerda, en este sentido, no somos contemporáneos. Jesús es antiguo. Puede ser que esté aquí, pero es antiguo. Vive tan eternamente que no se puede decir que sea moderno. No se puede afirmar que pertenezca a un fragmento de tiempo. No forma parte del mundo de las modas que llegan y se van. Al vivir con lo absoluto, uno se torna absoluto. Al vivir con lo eterno, uno se torna eterno. Al vivir con lo limitado en el tiempo, uno se torna limitado en el tiempo. Pero la cuestión sigue siendo pertinente también en otro sentido. En todo el mundo, la gente tiene la sensación de que se aproxima una cierta era, un cierto momento, un cierto clímax, un crescendo.
Como si algo fuera a explotar, como si estuviéramos llegando a un punto particular de la evolución humana. Pero me gustaría decirte que esto es nuevamente una ilusión yoica de la época. Toda era razona de esta manera. Con nosotros, algo está llegando a su culminación. Estamos aquí y algo especial está por suceder sobre la faz de la Tierra. Esto siempre ha sido así. Se dice que, cuando Adán y Eva fueron expulsados de Jardín Eden, Adán le comentó a Eva justo cuando cruzaban la puerta: estamos atravesando la mayor transformación que se haya conocido jamás en la historia. El primer hombre hablando y pensando. La mayor transformación. Toda época cree que las cosas van increciendo, hasta llegar a un punto final, en el cual todo explotará, y nacerán nuevos seres. Pero estas son esperanzas, ilusiones yoicas, poco significativas. Tú estarás en este lugar durante algunos años. Después vendrán otros y creerán lo mismo. Este crescendo no es algo a lo que accede la época, sino el ser individual. Se alcanza el clímax, pero siempre se lo alcanza con conciencia, no con un inconsciente colectivo. Nos evadimos permanentemente. Muchos empiezan a pensar en los demás para evitar pensar en sí mismos. Comienzan a pensar en la época, en el tiempo, en los planetas, en lo que habrá de ocurrir con la conciencia humana, solo para evitar descubrir el verdadero problema. ¿Qué ocurrirá con mi conciencia? El objetivo debe ser tu propia conciencia. Todo tiempo es bueno, todos los tiempos son buenos para eso. Maestro, nos has hablado de lo fácil que es abandonar nuestros yoes y unirnos a la nube blanca. También nos has dicho que tuvimos millones de vidas, y que en muchas de ellas hemos estado con Budas y Krishnas. Aún así, todavía no abandonamos nuestros yoes. ¿No estás creando en nosotros falsas esperanzas? Todas las esperanzas son falsas. Tener esperanzas es ser falso. Por lo tanto, no se trata de crear falsas esperanzas. Cualquier cosa que esperes será falsa. La esperanza proviene de la falsedad de tu ser. Si eres auténtico, no hay necesidad de esperanza alguna. Así, nunca piensas en el futuro, en lo que va a suceder. Eres tan real, tan auténtico, que el futuro desaparece. Cuando no eres real, el futuro adquiere gran importancia, y vives en el futuro. Entonces, tu realidad no está aquí y ahora, sino en algún lugar en tus sueños, y tú haces que esos sueños parezcan reales porque a través de ellos obtienes tu realidad. Tal como eres irreal. Esa es la razón de que persistan tantas esperanzas. Todas ellas son falsas. Tú eres real. Todo mi esfuerzo tiende a devolverte a ti mismo. El yo consiste en una combinación de esperanzas todas juntas. El yo no es una realidad, es el conjunto de todos tus sueños, de todo lo que es irreal, de todo lo que es falso. El yo no podría existir en el presente. Presta atención a este fenómeno. El yo existe en el pasado o en el futuro. Nunca, nunca, jamás, en el aquí y ahora. Es imposible. Cada vez que piensas en el pasado, aparece el yo, aparece la primera persona. Cada vez que piensas en el futuro, aparece la primera persona. Pero cuando estás aquí, sin pensar en el pasado ni en el futuro, ¿dónde está tu yo? Sentado debajo de un árbol, sin pensar en el pasado ni en el futuro, sino solo estando allí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la primera persona? No puedes verla. No está allí. El yo nunca ha existido en el presente. El pasado ya no está. El futuro está aún por venir. Ninguno de los dos está. El pasado ha desaparecido, y el futuro no ha aparecido todavía. Ninguno de los dos está. Solo está el presente, y en el presente nunca se ha encontrado nada como el yo. Así que, cuando digo que abandones el yo, ¿qué quiero decir? No te estoy dando una nueva esperanza. Te estoy sacando toda esperanza. Y esa es la dificultad. Como vives a través de la esperanza, sientes que, si se te sacan todas las esperanzas, estarás muerto. Entonces surgirá la pregunta: ¿por qué vivir? ¿Para qué? ¿Por qué pasar de un momento a otro? ¿Para qué? Al desaparecer la esperanza, han desaparecido los objetivos. Entonces, ¿para qué seguir y seguir si no hay a dónde llegar? No puedes vivir sin una esperanza. Por ello resulta tan difícil desprenderse del yo. La esperanza se ha transformado en un sinónimo de la vida.
Entonces, siempre que un hombre tiene esperanzas, parece más vital, parece estar más vivo, parece ser muy fuerte. Cuando no las tiene, parece estar débil, deprimido, retraído, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Y, cuando no tienes esperanzas, sientes que el vacío te invade. De inmediato, te creas otra esperanza, un sustituto. Si una esperanza se ve frustrada, enseguida se sustituye una esperanza por otra. Porque no puedes vivir en el aire, no puedes vivir sin esperanzas. Yo te digo que es la única manera de vivir. Sin ninguna esperanza, la vida se torna real, la vida es auténtica por primera vez. Entonces, lo segundo que hay que entender es esto. Cuando digo que es fácil abandonar el yo, no quiero decir que a ti te resulte fácil hacerlo. Digo que es sencillo abandonarlo por lo irreal del fenómeno del yo. Si el yo es falso, ¿cómo puede resultar difícil desprenderse de él? Si el sueño es solo un sueño, ¿cómo puede resultar difícil salir de él? Si fuera real, hubiera resultado dificultoso. Si un sueño no es más que un sueño, ¿dónde estaría el problema de salir de él? Puedes salir. El sueño no puede tenerte agarrado, el sueño no puede impedirte nada, no puede transformarse en una barrera. El sueño no tiene fuerza, por eso lo llamamos sueño. Es sencillo salir de un sueño. Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que es fácil desprenderse del yo. Pero no quiero decir que vaya a ser sencillo para ti, pues el sueño sigue siendo una realidad para ti, no un sueño. El yo no es falso para ti, es la única realidad. Todo lo demás es falso. Vivimos en torno del yo. Perseguimos más y más ilusiones egoístas, algunos a través de la salud, otros a través del estatus, el poder, el prestigio, algunos a través de la política, otros a través de la religión o del sacerdocio. Hay millones de formas. Pero el fin, el resultado, el objetivo, es el mismo. Perseguir más y más la primera persona, perseguir más y más el yo. Para ti es una realidad. Para ti, digo, es la única realidad. Lo falso se ha transformado en lo real. La sombra se ha transformado en la sustancia. Por eso resulta difícil. No es que sea difícil porque el yo sea muy poderoso, no. Es difícil porque aún crees en él, en su poder. Si crees en él, será difícil, pues por un lado quieres desprenderte del yo y por el otro sigues apegado a él. Será difícil. Cuando te digo que es un sueño, tú quieres creerlo porque te hizo sufrir mucho, porque sientes lo real de mi afirmación. Si sientes lo real de mi afirmación, lo abandonarás de inmediato. No preguntarás cómo. No hay cómo. Cuando descubres este punto, te desprendes de él. No percibes lo real de mi afirmación. Cuando digo que no te das cuenta de que el yo es falso y puede ser abandonado, cuando digo que es posible desprenderse del yo, fabricas a partir de ello una esperanza. Como te ha hecho sufrir tanto, creas la esperanza de que, si uno puede desprenderse del yo, entonces se deshace de todo el sufrimiento. Esta esperanza te hace feliz. Yo no estoy inventando esta esperanza. Tú la estás fabricando. Simplemente, estoy comentando el hecho de que así se construye el yo. Así es como se estructura un yo, así es como se construye, y también cómo se lo puede abandonar. Y no es necesario esfuerzo alguno, pues es falso. Con solo ver este punto, desaparece. Un hombre corre, asustado, con miedo a la muerte, y corre perseguido por su propia sombra. Lo detienes y le dices, eres tonto, es tu propia sombra. Nadie te está persiguiendo y nadie te va a matar. Nadie sino tú. Te ha asustado tu propia sombra. Pero, una vez que estás corriendo, la sombra también corre cada vez más rápido. Cuanto más rápido corres, más rápido te persigue la sombra. Así, la mentalidad lógica puede decir que estás en peligro. Esta afirmará, si quieres escapar, corre cada vez más rápido. Pero, hagas lo que hagas, la sombra habrá de seguirte. Y, si no puedes deshacerte de ella, cada vez te asustarás más y más. Lo estás creando todo tú mismo. Pero si te digo es solo una sombra, nadie te persigue, y te das cuenta de ello, miras a la sombra y lo percibes, me preguntarás cómo deshacerte de esta sombra. ¿Pedirás alguna técnica, algún método, un poco de yoga, para desprenderte de ella? Simplemente te reirás. Ya te has desprendido de ella. En el momento en que descubres que no es más que una sombra, que nadie te sigue, ya la has abandonado.
No hay pregunta por el modo de hacerlo. Te reirás sanamente. Todo era una tontería. Lo mismo ocurre con el yo. Si sientes lo real de mi afirmación, el fenómeno ya se ha producido. Con solo verlo, el fenómeno se ha producido. No hay más cómo. Si todavía preguntas cómo hacerlo, aún no se ha producido el fenómeno y no has llegado al punto. Pero has construido una esperanza a partir de ello, pues este yo te ha hecho sufrir mucho. Siempre quisiste desprenderte de él, pero este anhelo siempre ocupó la mitad de tu mente. Todo tu sufrimiento ha provenido del yo, pero también a través de él has experimentado todos tus placeres. Una multitud te aplaude, te aprecia, te sientes bien. Este es el único éxtasis que conoces. Tu yo gana altura, llega a la cima, asciende al Everest. Te gusta. Y luego la multitud te condena, y te sientes mal. La multitud se muestra indiferente, y te sientes abrumado por ello. Caes en un pozo, una depresión. El yo te ha estado dando placeres y causando sufrimientos. A causa del sufrimiento, quieres desprenderte de él, pero, a causa de los placeres, no puedes hacerlo. Entonces, cuando digo que puede abandonarse fácilmente el yo, en ti se genera una esperanza. No es que yo la esté creando, es tu ambición la que la genera. No se vuelve una convicción, sino una nueva ambición, una nueva búsqueda de gratificación. Sientes que ahora existe una manera y que hay un hombre que puede darte a abandonar el yo y toda la desdicha que el yo genera. ¿Pero estás dispuesto a perder también todos los placeres que el yo produce? Si lo estás, es algo tan sencillo como desprenderse de una sombra. Pero no puedes desprenderte a medias, ni seguir cargando con él a medias. O bien se pierde todo, o bien queda totalmente pegado a ti. Este es el problema y aquí radica la dificultad. Todos tus placeres y todos tus sufrimientos se vinculan solo con un fenómeno. Quieres conservar los placeres y desprenderte de los sufrimientos. Estás pidiendo lo imposible. Por eso es difícil. No solo difícil, imposible. Nunca te sucederá. Todo lo que hagas será inútil. No dará resultado. Creas una esperanza a partir de esto. Un cielo, la intensa dicha de un Buda. Escuchándome a mí o a un Buda, surge la esperanza. Pero no la estoy creando yo, la estás creando tú. Estás proyectando esperanzas sobre esto. Y aquí está el problema, la complejidad. Toda esperanza vuelve a transformarse en alimento para el yo. Incluso esta esperanza de llegar a un paraíso, a un cielo, de ser iluminado, es una esperanza, y toda esperanza es alimento para el yo. ¿Quién trata de ser iluminado? El problema es aquel que trata de ser iluminado. Nunca nadie es iluminado. Hay iluminación, pero nunca es iluminada una persona. Cuando la habitación está vacía, se produce la iluminación. Cuando no hay alguien aspirando a lograrla, la iluminación se produce. Debido a nuestro lenguaje, a la dualidad de nuestro lenguaje, todo lo que se diga acerca de cosas tan profundas se vuelve falso. Decimos, Buda Gautama fue iluminado. Esto es falso. Buda Gautama nunca fue iluminado. Buda Gautama fue un no iluminado. Cuando él no estaba allí, cuando él se ausentó, se produjo la iluminación. Cuando de repente un día se dio cuenta de que estaba siguiendo un modelo absurdo, cuando se dio cuenta de que él era el problema y, por lo tanto, cualquier cosa que hiciera, generaría más problemas. No es una cuestión de actuar bien o mal, de hacer esto o aquello. Todo lo que hagas reforzará el yo. Una vez que Buda se dio cuenta de esto, claro que este descubrimiento le llevó años de esfuerzos, cuando se dio cuenta de que cualquier cosa que hiciera reforzaría cada vez más al yo, simplemente, dejó de actuar. En ese instante de descubrimiento, se volvió completamente inactivo, no actuante. Recuerda, el problema es que hasta puedes crear actividad a partir de tu inactividad, o bien puedes crear actividades para ayudar a que te llegue la inactividad. Pero entonces te pierdes. Puedes quedarte de pie, inmóvil, o sentarte en silencio, pero, si estás haciendo un esfuerzo para quedarte de pie, inmóvil, tu estar de pie es falso. No estás de pie, te estás moviendo. Si te sientas en silencio y haces un esfuerzo, si tratas de permanecer callado, ese silencio es falso. No estás en silencio.
Cuando Buda se dio cuenta de que el problema era él, y que cualquier actividad que emprendiera le daba más sustancialidad a su yo, simplemente dejó de hacerlo. Entonces, no hizo ningún esfuerzo para crear un estado de no actividad. No hacía nada de nada. Lo que pasaba, pasaba. El viento soplaba y el árbol debía estar moviéndose. Luego, salía la luna llena y toda la naturaleza estaba de fiesta. Y la brisa entraba, salía, y la sangre circulaba por las venas, y el corazón latía, y el pulso. Y todo sucedía, pero él no hacía nada. En esta inactividad, Siddhartha Gautama desapareció. Por la mañana, no había nadie que recibiera la iluminación, pero la iluminación estaba allí. Debajo de ese árbol Bodhi, estaba sentado un vehículo desocupado. Respiraba, por supuesto. El corazón latía, por supuesto, mejor que nunca. Todo funcionaba perfectamente, pero no había actor. La sangre circulaba. Toda la existencia a su alrededor, viva, bailando. Cada átomo del cuerpo de Buda estaba vivo, bailando. Nunca había estado tan vivo, pero ahora la energía se movía a su propio ritmo, sin que nadie la impulsara ni la controlara. Buda se transformó en una nube blanca. La iluminación tuvo lugar. También puede sucederte a ti, pero no hagas de ello una esperanza. Más bien, viendo esto, abandona toda esperanza. Quédate sin esperanzas, completamente sin esperanzas. Es difícil estar absolutamente vacío de esperanzas. Muchas veces llegas a estar desesperanzado, pero nunca en forma total. Puedes sentirte desesperanzado por perder una esperanza, pero de inmediato creas otra esperanza que la sustituya, y se te pasa esta desesperanza. La gente pasa permanentemente de un maestro a otro. Esto es pasar de una esperanza a otra. Acuden a un maestro con la esperanza de lo que les dará a través de su gracia, de que por medio de su energía eso sucederá. Entonces, lo intentan y esperan con la mente muy forzada, ya que una mente llena de esperanzas nunca puede estar relajada. Con la mente muy impaciente, ya que una mente llena de esperanzas nunca puede ser paciente. Y luego comienzan a sentirse incómodos porque eso no se produce. Entonces, este maestro no sirve. Deben pasarse a otro. No es un pasaje de un maestro a otro, es un pasaje de una esperanza a otra. La gente se pasa de una religión a otra, se convierten por la esperanza. Puedes seguir haciendo lo mismo durante muchas vidas. Has estado haciéndolo. Ahora, intenta verlo. No es una cuestión de un maestro ni de un método correcto. Es una cuestión de discernimiento directo, de penetración inmediata de lo que está sucediendo, de por qué tienes esperanzas y de por qué no puedes no tenerlas. ¿Y qué has ganado con todas tus esperanzas? Observa. Cae por sí solo. Ni siquiera es necesario que te desprendas de ello. Por eso digo que es fácil, aunque sé bien que es muy difícil. Es difícil para ti, pero, en sí, es fácil. El fenómeno es sencillo. Tú eres difícil. Y esto puede suceder en cualquier momento. Cuando digo que esto puede suceder en cualquier momento, me refiero a que el fenómeno de la iluminación, del abandono del yo, no está causado por nada. No es necesaria causa alguna. No es el resultado de numerosas causas. No es un subproducto. Es un simple discernimiento. Puede ocurrirle a un pecador. Puede no sucederle a un santo. Así que en realidad no hay condiciones necesarias. Si puede verlo, puede ocurrirle incluso a un pecador. Si abandona las esperanzas, si siente que no hay nada que obtener ni que lograr, si llega a ver que todo esto no es más que un juego absurdo, puede suceder. Puede no ocurrirle a un santo, porque el santo permanentemente trata de lograr cosas. Aún no está desesperanzado. Este mundo le resulta vano, pero otro mundo adquiere para él pleno sentido. Se da cuenta de que tiene que dejar la tierra, pero hay cielos más allá, y él tiene que alcanzarlos. E incluso la gente que rodea a Jesús sigue preguntando estas cosas. En la última cena, cuando a Jesús lo estaban por apresar para matarlo al día siguiente, sus apóstoles le preguntaron: Maestro, dinos, en el reino de Dios, cuando estés sentado del lado derecho del trono de Dios, ¿cuáles serán nuestras ubicaciones allí? ¿Dónde estaremos sentados? ¿En qué orden? Dios sentado en su trono, Jesús a su derecha, su único hijo, y luego, estos 12 apóstoles.
¿Dónde nos sentaremos y cuál será el orden? ¿Quiénes rodean a Jesús haciendo una pregunta tan tonta? Pero así es la mente humana. Las esperanzas están profundamente arraigadas en ti. Cualquier cosa que se dice, la transformas en una esperanza. Eres una máquina de crear esperanzas, y esta máquina de crear esperanzas es el yo. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, no hay nada que hacer. Solo necesitas tener los ojos más abiertos, la mirada más perceptiva, los ojos más penetrantes. Todo lo que se necesita es tener una mirada nueva de ti, de tu ser, de lo que has estado haciendo, de las esperanzas que has tenido. Una mirada nueva. Y te digo, en esa mirada nueva, en esa mirada inocente, el yo cae por sí solo, a su propio ritmo. Es el fenómeno más sencillo y, al mismo tiempo, el más difícil. Pero recuerda bien, no estoy creando en ti esperanza alguna.